Bueno, retomamos entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, retomamos los componentes de un estudio de proyecto y esto vienen a ser en términos concretos 5. ¿Cuál sería el primero? El primero tiene que ver con el marco estratégico y las características gerenciales. Este primer punto dentro de lo que es el estudio organizacional administrativo debe permitir o debe expresar los aspectos más relevantes, los aspectos más importantes de lo referente a los objetivos del proyecto, los resultados que se pretenden alcanzar a lo largo de la vida del proyecto como tal. En muchos casos, si se trabaja, por ejemplo, con el marco lógico, se extrae la información de acá. Es importante que en esta parte de este estudio se tenga que tener claridad en todos los objetivos, los resultados que se esperan, incluso las metas, si vemos por conveniente, que se esperan alcanzar durante la ejecución del proyecto. También acá se comienzan a delinear los aspectos más relevantes, más importantes a cómo pretendemos gestionar el trabajo. Si ustedes quieren, cuáles son las características del gerenciamiento que se pretende darle al proyecto, considerando el mercado, considerando pues las condiciones internas, las condiciones contextuales, o incluso el sector en el cual se quiere competir. Entonces, esta primera parte del estudio de mercado, este primer componente del estudio, perdón, el estudio organizacional administrativo, tiene que ver con que se tiene que traducir específicamente todas las prioridades, objetivos, resultados, etcétera, metas que tiene el proyecto a lo largo de su vida o de su ejecución, y a su vez, cómo pretendemos gerenciar o gerentar o cómo pretendemos liderizar, o sea, me refiero a las líneas específicamente de trabajo para pues llevar adelante la dirección del proyecto en términos concretos. Esto viene a ser en función del primer componente. El segundo componente es propio de lo que es la organización del proyecto. Acá tenemos que considerar nosotros específicamente primero la posibilidad de identificar los diferentes equipos que tendrán nuestro proyecto, vale decir, el equipo de producción, vale decir, el equipo de comercialización y exportación. Entonces acá tenemos que tener la posibilidad nosotros de identificar todos los equipos que va a estar contenido o que van a ser componentes dentro de lo que es el proyecto como tal. Luego tenemos que considerar las funciones específicamente que harán estos equipos, siempre en coordinación o en función a los objetivos que hemos previsto. Luego tenemos que tener la posibilidad de presentar la estructura organizacional de este proyecto, en el cual reflejará específicamente los diferentes equipos, los diferentes niveles y los diferentes componentes que tendrá la estructuración organizacional del proyecto. Y finalmente es un tema que yo considero que es importante, el tema de la cultura organizacional. Aquí nosotros nos podemos permitir, aunque no es parte propiamente de lo que es una preparación de proyecto, podemos permitir o sugerir un conjunto de principios, valores que tienen que ver, por ejemplo, con que consideramos importantes que debe tener el proyecto una vez que se comience a ejecutar. Es en este punto, a su vez, que se espera que se tenga el cronograma total del proyecto, o sea, todas las etapas, incluso desde las etapas, desde la inversión, o incluso la preinversión, o antes de que el proyecto quede en operación, hasta lo que es el cierre del proyecto. Se prevé que este cronograma tiene que solamente reflejar los productos o los procesos o las actividades más importantes y tiene que ser un documento ejecutivo y no muy extenso. El tercer componente tiene que ver con lo que es el talento humano. Acá nosotros en este formulario tipo deberíamos tener la posibilidad de identificar todo el conjunto de profesionales y personas que requerimos en función a lo que es el proyecto como tal. Entonces acá tenemos que comenzar a identificar las características en función a su experiencia, su formación profesional, en función a su capacidad o sus habilidades que se requiere en función a los equipos de trabajo que hemos identificado en el punto anterior, ¿no? Entonces, aquí va a ser fundamental que nosotros, este otro cuadro, se identifica la cantidad y con el salario. Tomen en cuenta que en nuestro país muchas veces el salario, dependiendo del sector, al menos se prevé en 14, ¿no? Pero acá comenzamos a identificar la cantidad y las erogaciones que tendríamos mensual y además anual o el total en función a los salarios que se prevé, ¿no? Es en este punto, a su vez, que se prevé o se debe tener un conjunto de análisis sobre los aspectos más importantes que tengan que ver
con la limitación del mercado laboral. Se sugiere, por ejemplo, si dependiendo en la determinada zona o región hay una limitación de profesionales, hay que comenzar a analizar y a dejar entrever que probablemente a los profesionales con este perfil o de esta profesión o con esta expertise o con esta experiencia, no lo sé, tendrá que pagársele un mayor salario o darles mayores condiciones porque en este sector no hay, o bien dejar claro de que para contar con unos profesionales con determinadas características, tendrá que, por ejemplo, invitarse o tener una convocatoria más allá de la región o el lugar donde nosotros vayamos a tener algunas regiones, algunas poblaciones, algunas ciudades capitales, incluso algunas ciudades intermedias, por ejemplo, no cuentan con la totalidad de los perfiles profesionales que requerimos, ¿no? Y muchas veces esto es una limitación fundamental para la ejecución normal del proyecto. Entonces, este aspecto también tenemos que considerarlo en este punto. Y el punto específicamente cuarto, que tiene que ver con algún conjunto de condiciones administrativas necesarias, y esto implica a qué nos estamos refiriendo con este punto, que no es necesariamente obligatorio que todos los proyectos lo tengan, pero sin embargo es importante que yo se los comente, y este está referido a que muchas veces, pues, cuando un proyecto es financiado o un proyecto, pues, necesariamente va a estar sujeto a que se le dé un crédito, este proyecto tiene que, antes de que se le dé el crédito o antes de comenzar su ejecución, por ejemplo, debe tener de un conjunto de software o mecanismos o herramientas para un control adecuado en temas administrativos y financieros. Entonces, si es este el caso, deberíamos tener un componente donde tengamos la posibilidad de demostrar específicamente. Muchas veces cuando un proyecto está condicionado de esta manera, por ejemplo, antes de que se le dé el recurso financiero, el proyecto debe tener la posibilidad de mostrar, por ejemplo, que tiene un soporte informático o partir de un sistema informático, por ejemplo, sobre el tema de la asignación de recursos y el descargo de recursos financieros, para que ustedes se den cuenta a qué me refiero con esto, ¿no? Y finalmente, los gastos de organización es un tercer punto que tenemos que considerar, y si se da, específicamente es fundamental que nosotros lo consideremos o lo reflejemos acá. Si ha habido algún tipo de gastos de organización, muchas veces por la especialidad o que se requiere para un proyecto, podemos recurrir, por ejemplo, a que nos ayuden a definir el marco estratégico, dependiendo de la etapa del proyecto, o incluso por ahí no contamos con la experiencia suficiente nosotros y que requerimos contratar los servicios para que, dependiendo de la etapa, que nos ayuden a organizar el proyecto o nos ayuden, por ejemplo, a definir los perfiles de los profesionales, y contratamos a una empresa de headhunting, por ejemplo, para que nos delinee estos aspectos, o bien que nos los contrate y podemos tercerizar esto, ¿no es cierto? Hay una alternativa, o a su vez incluso por otro tipo de condiciones negativas que, como les decía, se hace necesario que tengamos un software para la asignación de recursos y para los descargos, pues nos vemos obligados a contratar los servicios de una empresa que tenga experiencia en esto o que sea entendida en esto, y tenemos que necesariamente recurrir, y otros, ¿no? Siempre se deja, en caso de que el proyecto pueda tener otras erogaciones en el marco de la organización, diferente de estos cuatro como tal. Entonces, esto implicaría los 5 componentes que tiene el estudio organizacional administrativo. Muchas gracias y nos veríamos en la clase para proseguir con los talleres.